a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura y qué lees en ella? Y el hombre le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, le replicó: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús comenzó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía. Lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo y si gasta más, yo te lo pago a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo de este hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, lunes de la semana 27 en calendario litúrgico del tiempo ordinario. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Tenemos 2 grandes evangelios aquí, hermanos y hermanas, y son 2 grandes textos. La primera parte se divide en los versículos 25 al 29 con la gran pregunta: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna de parte de este abogado judío? La segunda parte podría ser los versículos 30 al 37, la famosa parábola del buen samaritano. Oye, hermanos y hermanas, ¿recuerdas tú al presidente John F. Kennedy para la década de los 60? Una gran frase que tuvo este presidente y que dirigió a toda la nación americana en aquel tiempo en un discurso fue la siguiente: Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. O sea, no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu nación. Fíjate cómo el presidente invirtió las cosas, porque muchas veces nosotros esperamos que alguien haga por nosotros. Y el presidente está destinando a cambiar y voltear las cosas para que la gente también se pregunte, pues, ¿qué puedo hacer yo por la nación? Y yo quiero hablarte de eso hoy. Fíjate lo que he citado, ¿verdad? Un presidente de los Estados Unidos que de hecho era católico. Hermanos y hermanas, porque imagínate esta frase: no preguntes lo que Dios puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por Dios. Imagínate esta otra frase: no preguntes lo que la iglesia puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la iglesia. Imagínate esta otra frase, hermanos y hermanas: no preguntes lo que el prójimo puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el prójimo. Y por ahí podemos seguir. No preguntes lo que tu mamá puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu mamá. No lo que tu esposa puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu esposa. No lo que tus hijos pueden hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tus hijos. No lo que tus hermanos pueden hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tus hermanos. No lo que el sacerdote y tu párroco puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu párroco y por tu sacerdote. ¿Estás viendo, hermanos y hermanas? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es famosa, ¿verdad? Y han escrito de que esta parábola del buen samaritano, hermanos y hermanas, es una de las mejores historias moralejas
de las mejores parábolas escritas en todo el mundo con un mensaje extraordinario. Entonces estamos hablando de esto precisamente para caer en tiempo con lo que pasa en esta parábola, ¿no? Aquí hay cosas que tenemos que entender porque a veces hasta nos descuidamos con esta parábola y saltamos algunas cosas que son importantes. La idea fuerza hoy, partiendo de todo lo que hemos dicho hasta ahora, se trata, hermanos, de la siguiente. No se trata de lo que el prójimo puede hacer por nosotros, sino de lo que nosotros podemos hacer por el prójimo. Aquí se acerca un abogado a nuestro Señor Jesucristo, así nos lo advierte, hermanos y hermanas, el versículo 25 de hoy. Un maestro de la ley, pero con intenciones capciosas, porque dice la palabra que era para ponerlo a prueba. Se levanta y le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo muy válida. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Entonces Jesucristo no le contesta, sino que como maestro, ¿verdad? Como rabino, le dirige una pregunta para ayudarlo a conocer. Y entonces Cristo le pregunta en el versículo 26, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué has leído en ella? Entonces el hombre se conocía el famoso Shema. El Shema, hermanos y hermanas, está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y en Levítico 19, versículo 18, también aparece. Esta es la profesión de fe de los judíos. Tenían que memorizársela, lo leían todos los días. El gran Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso condensa todo lo que hay que hacer para conseguir entonces la vida eterna. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús le dijo, excelente respuesta, muy bien, y haz eso y vivirás, ya está resuelto. Pero el hombre tenía más que preguntas y más inquietudes. Entonces el hombre, dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, el otro quería justificarse y le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Eso está en el versículo 29. Quería justificarse. Lo que pasa, hermanos y hermanas, es que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos tenían un grave problema con aquello de quién era mi prójimo. Porque la ley lo tenía, hermanos y hermanas. Estamos conscientes de que la ley lo tenía, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el judío, los abogados, los maestros de la ley, todos tenían un debate de quién era el prójimo. El judío había acortado y estrechado el sentido de quién era el prójimo. Solo el que está en la nación de Israel. Solo los que son del pueblo de Israel. Solo los que son la nación escogida. Ahí está mi familia, ahí están mis amigos, es prójimo. Pero lo que está fuera de ahí yo no lo puedo ver como un prójimo. Y había un gran debate acerca de quién es el prójimo. Para Cristo, la cuestión del prójimo se expande, no se limita. No solamente son aquellos que están en mi grupo, en mi asociación, en mi congregación, en mi asamblea, en mi iglesia, en mi familia, los grandes conocidos y amigos del alma. Se extiende a todo el mundo. Y eso es lo que Jesucristo quiere poner hoy en esa primera parte bastante clara. A la pregunta de quién es mi prójimo, tú vas a ver una cosa, Cristo nunca se la contestó. Hermanos y hermanas, nunca esta pregunta de quién es mi prójimo se la contestó aquel gran abogado o maestro de la ley que se conocía el Shema o Shema de memoria. Jesucristo entonces hace la parábola, hermanos y hermanas, de el buen samaritano. Y con la parábola del buen samaritano se invierte todo, hermanos y hermanas, porque Jesucristo no le contesta a este hombre quién es mi prójimo, sino que Jesucristo con la parábola del buen samaritano lo que pregunta al final de ella es la enseñanza y la moraleja, está en el versículo 36. ¿Y cuál fue la pregunta de Cristo después que desarrolló la parábola del buen samaritano? ¿Cuál de estos tres se hizo prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? ¿Quién se convirtió en prójimo para él? Por eso es que desde el principio estamos hablando de que para Cristo hoy nos ayuda a entender que un prójimo puede ser
alguien que necesita de mi ayuda, y que prójimo puede ser una persona que le preste ayuda al necesitado. O sea que Cristo nos está ayudando a ver aquí la situación desde dos grandes perspectivas, hermanos y hermanas. Aquí la enseñanza de Cristo es esta: ¿qué puedo yo hacer por el prójimo para convertirme en prójimo para él? Prójimo es el que está en necesidad. ¿Cómo yo me convierto en prójimo para el prójimo que está en necesidad? En ser el prójimo que ayuda a solucionar la necesidad que tiene el prójimo. Oiga, hermanos y hermanas, interesantísimo que está esto. Por eso estamos hablando. No preguntes lo que Dios puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por Dios. No preguntes lo que el prójimo puede hacer por ti, sino lo que yo puedo hacer por el prójimo. ¿Estamos entendiendo, hermanos y hermanas? Mira, una cosa es quién es mi prójimo y otra cosa cómo yo me hago prójimo para los demás. Eso es lo que está aquí en debate. Esta parábola, hermanos y hermanas, responde a la segunda pregunta que te estoy haciendo yo hoy y que nos hace nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo yo me hago prójimo de los demás? Tanto el que ama a su semejante, hermanos y hermanas, se convierte en prójimo para aquel a quien ama, para el amado. Como el que es amado también, hermanos y hermanas, ve en quien lo ama al prójimo. Prójimo no es solo, hermanos y hermanas, el que necesita ayuda. Eso es lo que está diciendo Cristo. Lo es, pero no solamente el prójimo. Prójimo es también el que provee ayuda, el que puede ayudar. Jesús aclara, hermanos y hermanas, en la parábola de hoy, que hay unos bandidos. ¿Tú te diste cuenta de eso, hermanos y hermanas? Unas personas que no ayudan a los demás. Esos no se hacen prójimo de nadie. Este grupo es como olvidado en la parábola, como que mucha gente no le presta atención, pero este es otro grupo que aparece en la parábola. En el versículo 30, hermanos y hermanas, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Estos son bandidos que no hacen el bien, hermanos y hermanas. ¿Qué hicieron con el hombre que bajaba por el camino? Pues lo despojaron de su ropa, lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Hermanos y hermanas, estos bandidos, lo primero que tenemos que entender es que no aman y no tienen amor y no ven en nadie que debe ser amado. Por lo tanto, no se hacen prójimos. Esos hombres bandidos, hermanos y hermanas, sean quienes sean, operan bajo el principio de lo que tú tienes es mío. Esos bandidos lo que hacen es eso: lo que este hombre tiene o lo que esta mujer tiene es mío. Caen en el crimen de la apropiación ilegal, hermanos y hermanas, despojan, golpean hasta dejar a la gente medios muertos, hermanos y hermanas. Por eso es que estamos diciendo que operan bajo una filosofía de vida: lo tuyo es mío. Eso es lo que nosotros llamamos por acá los amigos de lo ajeno, ¿verdad? Esa gente, hermanos y hermanas, no tiene nada ni de prójimo ni de amor. Operan bajo la fuerza de la violencia, del egoísmo. Se desentienden, hermanos y hermanas, de lo que es que ayudar. No son prójimos para el prójimo y no ven en el que necesita ayuda un prójimo a quien pueden servirle. Yo creo que eso está claro, pero lo estoy mencionando, ¿tú sabes por qué? Porque como que a mucha gente, hermanos y hermanas, se le olvida. Aquí se mencionan dos personas también, dos tipos de personajes que son totalmente judíos, hermanos y hermanas: el sacerdote y el levita. El sacerdote y el levita, hermanos y hermanas, son figuras de la religión. El sacerdote judío, el levita, son figuras del templo. Son personas que trabajan con el sacrificio, con el culto, con las ceremonias, con las prácticas religiosas. Son figuras líderes religiosas, el sacerdote y el levita. Para Jesucristo, en esta parábola, hermanos y hermanas, estas personas operan bajo la filosofía de lo que yo tengo es mío.
Y hasta ahí llegamos. Lo que yo tengo es mío. Versículo 31. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio. Dio un rodeo y siguió. Lo mío es mío. No tengo que compartirlo con nadie. No tengo que ayudar a nadie. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio. Dio un rodeo y pasó de largo. Lo mío es mío. Y me quedo con eso. Lo que yo tengo es mío y no tengo que compartirlo. Hermanos y hermanas, qué pena, ¿verdad? Estos son los que no ven prójimo y no se convierten en prójimos para nadie. Aquí está metido y encerrado lamentablemente la postura y la filosofía de vida individualista, hermanos y hermanas. Los que se cierran a compartir, los que se dedican a acumular de sobra, hermanos y hermanas. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque las figuras que está utilizando el Señor Jesucristo son los religiosos, los que van al templo, los que creen en Dios, ¿no? Ahora, aparece la figura del buen samaritano, que es la figura central, hermanos y hermanas, que cambia, que trastorna todo, pero donde está la gran enseñanza y la gran moraleja. Déjame decirte algo de los samaritanos, porque lo que pasa es que los samaritanos y los judíos sabemos nosotros que tenían discusiones, hostilidades, eran como enemigos. Hubo un tiempo en la historia de la Biblia, hermanos y hermanas, donde el pueblo de Dios se dividió en un Israel que estaba en el norte y un reino que estaba en el sur. 10 de las tribus se fueron para el norte, hicieron a Israel, y la capital de Israel del norte, del reino del norte, se llamaba Samaria. Y había otro reino en el sur. Hubo una división, ¿verdad? Allá estuvieron los samaritanos con 10 tribus, Israel. Existieron como por 200 años, pero después vino Asiria, invadió, tomó el territorio, sacó a todos los judíos, hermanos y hermanas. Algunos judíos se quedaron y se quedaron como esclavos, se quedaron allí porque no tuvieron otra opción. Y los asirios se mezclaron con esos judíos que quedaron allí, que eran gente de otra fe, que no eran judíos, que no eran del pueblo de Dios, que no eran de la nación de Israel. Al mezclarse con los judíos que quedaron allí, se convirtieron en samaritanos. Entonces los del sur los rechazaban porque ya no eran el pueblo de Dios. Y por lo tanto creían en algunas cosas, pero en otras no creían. Una gran división que se siguió arrastrando hasta los tiempos de Cristo, hermanos y hermanas. Por eso es que Jesucristo pone la situación del samaritano como una situación atípica, hermanos y hermanas. Recordarás a la mujer samaritana, que los discípulos, no solamente porque Cristo estaba hablando con una mujer samaritana, se asombraron, sino porque era samaritana. Y los samaritanos no se llevan con los judíos. Recordará que en un momento dado a Jesucristo no le ofrecieron hospedaje en Samaria. ¿Por qué? Pues porque era judío. Y entonces fueron a buscar hospedaje y los discípulos dijeron, no, aquí no hay hospedaje porque somos judíos. O sea, esta rivalidad existía, pero Jesucristo elige a un samaritano como figura clave para decir lo que tiene que decir. ¿Qué pasó con este, hermanos y hermanas? Narra la Sagrada Escritura. Hoy, hermanos y hermanas, en el versículo 33 en adelante, un samaritano también pasó por aquel camino, vio como el sacerdote, como los levitas, y tal vez como los bandidos vieron a este pobre hombre, pero se compadeció de él. No fue en actitud de ladrón, no fue en una actitud, hermanos y hermanas, de que lo tuyo es mío, no fue en actitud como la del sacerdote y el levita, lo mío es mío y no lo comparto con nadie. No, el samaritano se acercó, curó las heridas con aceite y vino, lo vendó, después lo montó en el animal que traía, lo llevó a una posada, se encargó de cuidarlo. Al otro día dejó más dinero al posadero y le dijo, cuídalo, y si te vas gastando más dinero en él, no te preocupes, cuando yo regrese, yo te lo pago. O sea, este buen samaritano, de ahí es que surge esto, hermanos y hermanas, es el que se hace prójimo para su prójimo. Ahí está el detalle, hermanos y hermanas. Este samaritano opera con el principio cristiano que Jesucristo quiere dejar establecido. Lo que tengo te pertenece. Lo mío es tuyo. Así opera este hombre. Así es que Cristo quiere que nosotros operemos en nuestra vida. El prójimo también, hermanos y hermanas, se le ama, ¿no?
conforme al versículo 27 de hoy, hermanos y hermanas, al prójimo también le debemos amar, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al prójimo se le ama ¿cómo? Pues, hermanos y hermanas, con todo tu corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente también. Con ese tipo de amor es el que Jesucristo hoy plasma, hermanos y hermanas. Porque para hacer todo esto que hizo el buen samaritano, hay que tener todo eso con toda mi entrega, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Ahí es que yo me puedo acercar, curar heridas, usar aceite y vino, vendar, llevarlo a buen humor, meterlo en un hotel, encargarme de cuidarlo, velar por él, dejarlo al cuidado y pagar la hospedería y pagar si se pasa de lo que podemos pagar. Yo vengo mañana y te pago lo que te debo. O sea, hermanos y hermanas, cuando hay esa profundidad en el amor, cuando hay esa profundidad en el sentido de prójimo. Hoy podemos preguntarnos nosotros, hermanos y hermanas, ¿en qué prójimo Dios viene hasta mí? En reflexión. De acuerdo a lo que hemos leído hoy en la palabra de Dios, ¿en qué prójimo viene Dios hasta mí? Hoy podemos preguntarnos también como reflexión y meditación, hermanos y hermanas, ¿cuál es la persona humana prójima a mí que es revelación de Dios a mí? ¿No? ¿Cuál es esa persona? Y esto hay que responderlo con sabiduría divina, con discernimiento espiritual. ¿Quién de nosotros, hermanos y hermanas, no sabe que aquella persona que es compasiva, que aquella persona que tiene comprensión, que aquella persona que tiene misericordia, se hace prójimo para los demás? ¿Quién no sabe eso? Todos nosotros lo sabemos, hermanos y hermanas. ¿A quién Dios me manda, hermanos y hermanas, a amar para que yo vea que puedo tener y alcanzar paz, tranquilidad en mi conciencia, hermanos y hermanas? Y decir yo al final del día, caramba, Señor, hice todo lo que me pediste que hiciera. Esas preguntas las tenemos que contestar hoy, hermanos y hermanas, en reflexión y en meditación con esta evangelización de Cristo hacia todos nosotros. Importante. ¿A qué conclusión podríamos llegar hoy, hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos terminar hoy? Vamos a estar conscientes de algo con esta parábola, que hemos dicho ya bastante. La humanidad, hermanos y hermanas, no puede estar dividida en términos de quién es prójimo para mí y quién no es prójimo para mí. Uno no puede actuar así, y el judío actuaba así. Este maestro de la ley actuaba así. Se dedicaban mucho a amar a Dios y descuidaban amar al prójimo. Y tú y yo eso lo sabemos. La vida cristiana, uno no puede estar, hermanos y hermanas, pues a quién ayudo y a quién no ayudo. ¿Con quién comparto tiempo? ¿Con quién no comparto tiempo? ¿A quién le doy la mano? ¿A quién no le doy la mano? ¿Quién es mi prójimo y quién no es mi prójimo? La vida cristiana, la vocación cristiana, hermanos y hermanas, no se trata de nada de eso. Eso es lo primero que tenemos que quitarnos de la mente. Eso, ¿por qué? Hermanos y hermanas, eso nos llevaría a nosotros, si seguimos con el embeleco de a quién ayudo, a quién no ayudo, para quién tengo tiempo, para quién no tengo tiempo, quién es mi prójimo, quién no es mi prójimo. Eso nos llevaría a categorizar, hermanos y hermanas, la obra de caridad, a entrar en cualificaciones, ¿ah? Para ir aceptando a quien yo entiendo que es mi prójimo y puedo ayudar, y rechazando a quien yo entiendo que no es mi prójimo y a quien yo no debo de ayudar. Y entonces yo entraría en un ejercicio de descartar personas. A este le ayudo, a este no le ayudo. Y ese descartar, hermanos y hermanas, entraría yo a decir, si este es de mi raza, lo ayudo. Si este no es de mi raza, no lo ayudo. Si este es de mi credo, de mi fe, de mi religión, lo ayudo. Si este es de mi credo, de mi religión y de mi fe, sí, no lo voy a ayudar. Si este es de mi ideología política, lo ayudo. Si este no es de mi ideología política, pues entonces yo no lo ayudo. Si este es puertorriqueño como yo soy puertorriqueño, lo ayudo. Si este no es puertorriqueño, yo no lo voy a ayudar. ¿Estás entendiendo, hermanos y hermanas? Entrar en ese tipo de situación. Eso se trata, hermanos y hermanas,
de ver y entender o de tener compasión, ¿no? Para irlo poniendo en perspectiva, ¿no? Una serie de cualificaciones que yo elijo tener y eso me va a llevar a ver y a tener compasión de algunas personas. Pero Cristo dice todo lo contrario hoy. No entres en esas medidas, porque el amor, la medida del amor es que el amor no tiene medida. Simplemente ayuda. El versículo 33 queda pasmado en eso, hermanos y hermanas. Un samaritano también pasó por aquel camino, lo vio, pero este se compadeció de él. Aquí no hay categorías, cualificaciones, simplemente el buen samaritano, el que se convierte en prójimo para los demás, es una persona que sin limitaciones, hermanos y hermanas, sin cualificaciones, ¿no? Es capaz de ejercer la compasión porque es compasivo en su naturaleza y no distingue cuando tiene que practicar eso. Oiga, hermanos y hermanas, eso es la actitud samaritana. En muchos momentos aquí hemos mencionado que nuestra iglesia debe ser una iglesia samaritana en ese sentido. Samaritano, hermanos y hermanas, o la mujer samaritana, ¿no? Tienen que estar ahí presentes en nuestra iglesia. Y esa mujer samaritana eres tú, ese hombre samaritano eres tú, ese buen samaritano, esa buena samaritana, ese que se cuestiona a quién yo puedo ayudar. Se supone que seamos todos nosotros, hermanos y hermanas. Eso es lo esencial ahí. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la actitud samaritana, que es la que Jesús promueve hoy, es la de no ver y dar rodeo y seguir, como hizo el sacerdote, hermanos y hermanas, en el versículo 31. La de ver y dar rodeo y pasar de largo, como hizo el levita del versículo 32. El samaritano, hermanos y hermanas, es el que acepta los grandes riesgos. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros seamos, personas que aceptamos los grandes riesgos, los grandes desafíos de ayudar a los que aquellos que no quieren ayudar los dejan tirados en el camino, plasmados en su indigencia, en su miseria, hundiéndose en su propio fracaso, hermanos y hermanas. El samaritano hoy, el buen samaritano de hoy supera, hermanos y hermanas, la hostilidad, la revancha, la venganza, la ira, hermanos y hermanas, porque no podemos actuar con eso. Buen samaritano, como quiere Cristo que seamos nosotros para ayudar a los demás, se libra de todo espíritu de revancha. Hermanos y hermanas, el buen samaritano no calcula sus obligaciones. Hoy ayudo, mañana no ayudo. Dependiendo de quién sea, pues entonces voy. Dependiendo de quién sea, entonces no voy. No calcula sus obligaciones. Entonces, hermanos y hermanas, el buen samaritano, como presenta Jesucristo hoy, es una persona que deja que el corazón le hable, se calle y el corazón habla. Porque en el corazón es que está la misericordia, la compasión, la comprensión que tanto Jesucristo quiere que nosotros agarremos de Él, porque Él es la fuente, hermanos y hermanas, de toda esa misericordia y de toda esa compasión. Ahí es que está, en ese corazón. Por lo tanto, deja que el corazón le hable, y cuando nosotros dejamos que alguien nos hable, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que realmente hacemos? Nos callamos. El samaritano, hermanos y hermanas, y la samaritana buena, en la que tú y yo nos tenemos que convertir, son aquellos que hace prójimo para el prójimo. Se hace prójimo para el prójimo, porque deja que Dios ame a través de él o a través de ella. Eso es importante, dejar que Dios ame a través de nosotros. Eso es lo que hace un buen samaritano. Antes de hacerle tal vez pues el regalo de las buenas obras que nosotros tenemos. Dejar ver a la persona que Dios te está amando. Y esta es la ayuda que yo te traigo en el nombre de Dios. Todas esas cualidades, hermanos y hermanas, las tiene el buen samaritano. Todas esas cualidades son las que Cristo quiere que tú y yo tengamos. Nuestra sociedad, hermanos y hermanas, se destaca por reducir, por limitar, por achicar, hermanos y hermanas, el alcance de quien es mi prójimo. Eso es un grave error. Y también hace lo mismo con para quien yo soy prójimo. También, hermanos y hermanas, lo achica.
Eso no se puede hacer. Jesús se encarga hoy en el Evangelio con esta parábola, hermanos y hermanas, de ayudarnos a engrandecer como Él engrandeció quién es el prójimo y para quién yo me convierto en prójimo. Él lo amplía. Hermanos y hermanas, lo extiende y eso es una bendición. Jesús hace del amor al prójimo un amor verdadero, hermanos y hermanas, que nace del interior, de ese corazón de cada uno de nosotros. Y es más fuerte que el peligro, porque este buen samaritano lo que demuestra es que acepta riesgo y que el amor que él tiene de ayudar y comprender y ser compasivo, hermanos y hermanas, es más fuerte que el peligro. Un amor que no se detiene, que no se desvía, que no es evasivo, hermanos y hermanas, aunque se vean los riesgos a los que me tengo que enfrentar, las críticas, los señalamientos que voy a padecer. El versículo 36, hermanos y hermanas, se lo salta un montón de gente. No te lo saltes tú, porque ese es el versículo clave. Jesús entonces le preguntó, según tu padecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál se hizo el prójimo? ¿Cuál fue la pregunta inicial, hermanos y hermanas, que dijimos ahorita? Bueno, la del versículo 29. ¿Y quién es mi prójimo? No pregunte quién es tu prójimo, sino para quién tú o yo soy prójimo. Eso es lo que está señalándose ahí. Hermanos y hermanas, muchos no lo leen esto ni lo entienden. Muchos ni lo cuentan cuando hacen la parábola o se la dicen a otro en dinámica o hasta en propias predicaciones, ni lo cuentan. Jesús, hermanos y hermanas, no contesta esa pregunta inicial 29, del versículo 29, con un propósito. ¿Quién es mi prójimo? Porque se trata de una justificación, lo que estaba buscando este maestro de la ley, que es un abogado, como decir, entonces, ¿quién me ayuda a mí? Porque tenía la visión de que el prójimo es para ayudarme a mí. Estaba en una visión totalmente y en una definición y en un entendimiento, hermanos y hermanas, errado, no disfuncional. Y se trata, hermanos y hermanas, de a quién yo puedo ayudar. Cristo eso es lo que está señalando hoy. Vamos a preguntarnos a quién yo puedo ayudar y ser prójimo. Esa es la pregunta que Jesús, hermanos y hermanas, nos hace hoy. ¿Quién es el otro a quien debo ayudar? Hoy tenemos que contestarle esta pregunta a Jesús, porque Él quiere, hermanos y hermanas, que nosotros seamos capaces de hacernos el prójimo de aquel con quien me encuentre en el camino. A poner por obra y práctica, hermanos y hermanas, lo mío es también del prójimo. Lo que yo tengo no es para acumularlo, es para compartirlo. Amén y amén. Nos despedimos en oración con el Salmo 110 que la iglesia nos propone hoy, hermanos y hermanas, como oración. Salmo, hermanos y hermanas, que dice: Dios nos crea, nos salva y nos dirige. Por eso la enseñanza con la parábola del buen samaritano. Ahí es que Dios nos dice: yo les he creado, son mis hijos, yo quiero que se salven y los dirijo por el buen camino. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor nuestro Dios. Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras. Verdad y justicia son obras de sus manos. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad, es el que así vive. Su alabanza perdura para siempre. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Junto a los tuyos, te va a ir bonito y sobre todo serás bendecido. Vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.